Todos, espero que se encuentren bien. El tema de la clase de hoy es la prevención del cáncer de cuello uterino, que va a estar dividida en varias secciones. La primera sección vamos a presentar lo que es la epidemiología y la patogenia de esta enfermedad. El objetivo de esta presentación es realizar la descripción epidemiológica de la enfermedad del cáncer de cuello de útero y describir la fisiopatogenia de la misma. Es fundamental saber las características epidemiológicas que tiene esta enfermedad, que es la cuarta causa de muerte por cáncer de mujeres en el mundo. Está como primera en Latinoamérica. Existen más de 500.000 nuevos casos por año. Y lo más importante de todo esto es que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad pesquisable y prevenible, a diferencia de los otros cánceres, que no tienen las mismas características. Presenta como su principal causa el contagio por el HPV, que obviamente se ve agravado en pacientes con trastornos de inmunidad o pacientes tabaquistas, y se da a una edad promedio de 51 años, teniendo dos picos, entre los 30 y los 39 y los 60 y los 69 años, según la información del IARC. Cuando planteamos las diferentes causas de muerte en el total de las mujeres, vemos que la principal patología, que son las enfermedades del sistema circulatorio, se llevan el 20%, precisamente el 20% de las muertes, seguido por los tumores malignos, de los cuales el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer, seguido por el colon, pulmón, páncreas y el cáncer de cuello de útero. Pero cuando evaluamos mujeres entre 35 y 64 años, vemos que dentro de las causas de los tumores malignos, ya el cáncer de cuello se encuentra en segundo lugar, con un 900 muertes por año en ese grupo etario. Este slide te habla de la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino, estandarizado por edad. No está muy actualizado, pero bueno, el planteo técnico, ustedes ven que Argentina se encuentra a mitad de la tabla. En un extremo tenemos países como Australia, Finlandia, Nueva Zelanda, y en el otro de países del primer mundo que tienen sistemas de salud ejemplares. Y por otro lado, en la otra parte de la tabla vemos países de Centroamérica, países en vía de desarrollo muy pobres, y vemos la relación que hay. Argentina tiene 7.8 cada 100.000 habitantes de mortalidad por cáncer de cuello de útero, mientras que otros lugares tienen más del doble y números inferiores en los países del primer mundo. Técnicamente, ¿a qué se debe esto? En los planes de prevención, ahí no estaba la vacuna del HPV, que vamos a ver en otra de las clases, pero sí la prevención secundaria con el diagnóstico precoz de lesiones premalignas, y lo importante de esto es que es un programa de tamizaje de cualquier enfermedad, debe abarcar más del 80%, y ahí vemos los números que en estos países se llega a ese 80% de búsqueda, de pesquisa. Por lo tanto, la mortalidad es ínfima. En países como el nuestro, solamente un 30-40% del grupo blanco, del grupo objetivo, se desarrolla el Papa Nicolau, la citología, y en países muy pobres no se llega ni a un 5 o 10%, por eso son los números tan diferentes. Ya lo vamos a charlar en la parte práctica, en los talleres, que es la importancia de cualquier tipo de programa se aplique con excelencia. Cuando hablamos de la distribución según los grupos etarios, acá pueden observar en este slide que ante los 34 años la presencia del cáncer de cuello uterino es rara. Hablamos de que tiene que haber un contagio por el virus del papiloma humano, que sea el inicio de las relaciones sexuales, y un desarrollo de la enfermedad que puede pasar entre los 10 y los 20 años. Por eso es que se empieza a pesquisar a partir de los 25, porque existe solamente un 6% o menos de cáncer de cuello antes de los 34 años. El pico más importante será entre los 35 y los 64 años, donde será el 60% de los cánceres, y otro pico a partir de los 65 años. Obviamente que estos valores seguramente van a cambiar desde el inicio de la aplicación de la vacuna del HPV. Se desarrolla el cáncer de cuello de útero.
Bueno, el cáncer del cuello de útero se produce principalmente por la existencia del contagio del virus del papiloma humano, que como característica es un virus de doble cadena de DNA, que es un parásito intracelular obligado, que ingresa al epitelio del cuello uterino y alcanza las células basales, son esas células que se encuentran en replicación, activando una regeneración de las mismas por una activación de la P53. Tiene un alto tropismo por la región anogenital, es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, es decir, la mayoría tanto de hombres y de mujeres se contagian a lo largo de su vida por el virus del papiloma humano. Un elemento que es muy importante y necesario para entender la evolución de esta enfermedad, que es un factor necesario pero no suficiente, es decir, que a pesar de tener la enfermedad del contagio no significa que uno vaya a desarrollar. Y como le decía previamente, tiene una alta prevalencia que va entre un 5 a un 25% de la población. Existen diferentes grupos con diferentes riesgos. El grupo de alto riesgo, que va principalmente por el 16-18 y los demás subtipos que son menos frecuentes, y los de bajo riesgo, que son principalmente el 6 y el 11, que son los que producen verrugas que se desarrollan tanto en el hombre y en la mujer, y que producen estas verrugas también llamadas condiloma. En la mayoría de los casos, las infecciones por virus del papiloma humano de alto riesgo oncogénico son transitorias y remiten solas sin producir ninguna displasia. Presenté en el slide anterior, existen diferentes virus de alto riesgo, que son 13, pero el más frecuente, 70%, se da por el 16 y el 18. Y como les había comentado, esto es necesario pero no suficiente para el desarrollo tumoral. Existen otros cofactores que no siempre se pueden diagnosticar, pero que están presentes, como es el tabaco, el estado de inmunocompetencia, pacientes trasplantados, pacientes HIV positivos, con estado de alteración de la inmunidad, pacientes con tratamientos con corticoides, inmunosupresores y con mala nutrición tienen mayores chances de desarrollar esta enfermedad. Y la infección del tracto genital inferior, endógenas, exógenas y con alteraciones y variaciones del microbiota vaginal también son pacientes que tienen mayores chances de desarrollar la misma. Bueno, ¿qué es la coilocitosis? La coilocitosis son aquellas alteraciones que se podría decir que son signos patognomónicos de alteraciones producidas por el virus del papiloma humano a nivel celular, lo que produce áreas vacías alrededor del núcleo con límites bien nítidos. Estos núcleos pueden estar agrandados e irregulares y ligeramente hipercromáticos, y en algunos casos la binucleación es bastante frecuente. La coilocitosis es un signo fehaciente de que hay una infección producida por el virus del papiloma humano. Esto es fundamental que quede cuando uno analiza y piensa en la evolución del cáncer de cuello uterino, que tiene que quedar muy en claro que es una enfermedad que se desarrolla no en 1 o 2 años, sino es largo el proceso, aproximadamente se puede desarrollar entre 8, 10 a 20 años, dependiendo ciertos factores individuales de cada paciente. Entonces se produce una exposición, principalmente por el inicio de las relaciones sexuales, lo cual, ¿no es cierto?, se infecta, digamos, el aparato genital inferior, como dijimos, por tropismo por la región anogenital. Esa infección puede ser, ¿no es cierto?, eliminada por el cuerpo, por la producción de la misma inmunidad de cada paciente, o progresar a una lesión precursora. Como dijimos, esta enfermedad tiene la posibilidad de ser diagnosticada con la presencia de lesiones premalignas, son esas lesiones precursoras que vamos a ver más adelante, las lesiones de bajo grado y alto grado que van a transcurrir en ese tiempo. Pasa una lesión de bajo o alto grado y si no se dan ciertos factores se va a producir en algunos casos, en los menos, una lesión invasiva en los pacientes con infección persistente, que va a ser un carcinoma microinvasor y después un cáncer de cuello uterino. Podemos observar en esta imagen, en la porción superior, lo que son las alteraciones celulares en el microscopio, y en estas imágenes se ve el cuello cervical visto a través, ¿no es cierto?, de la colposcopía. De izquierda a derecha cómo va progresando de una infección autolimitada con limpieza de la misma,
recuerden que las alteraciones son progresivas, pero la gran mayoría revierte a ser normales hasta la infección persistente que produce estas lesiones premalignas, especialmente lesiones de alto grado, como se ve en esta colposcopía, hacia la lesión definitiva, que es el cáncer de cuello. Recordemos que todo este proceso puede... Como les... La clasificación del riesgo se plantea, bueno, en las últimas guías de la Federación Argentina de Ginecología y Obstetricia, que están hechas con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, que habla de qué pacientes podrían tener, ¿no es cierto?, también mayor riesgo, menos riesgo, y en cuáles uno debería por ahí plantear hacerle un seguimiento diferente. Por eso es muy importante cuando uno se presenta a un paciente hacer cierto interrogatorio para ver a cuáles uno le va a plantear por ahí algún tipo de seguimiento o un tipo de pesquisa especial, como pueden ser los antecedentes de pruebas del virus de papiloma humano en los últimos 5 años, ya sea esta negativa o positiva, antecedentes de Papa Nicolau en los últimos 3 años, sean normales o anormales, la última citología de los últimos años, si se ha sido vacunado por HPV con esquema completo, incompleto, o si no lo ha realizado, y si tiene antecedentes del tratamiento, ya sea por lesiones de alto grado o antecedentes de cáncer del tracto genital inferior en los últimos 25 años. Esto es muy importante, especialmente porque, bueno, sabemos que el plan de vacunación, como lo vimos en la otra presentación, no existe desde toda la historia, sino que se empezó a hacer a un par de décadas atrás, y por lo tanto va a haber pacientes en nuestro consultorio que este interrogatorio nos va a poder precisar si han tenido la vacuna, y por lo tanto si han tenido la vacuna con esquema completo deben tener menos riesgo de presentar la enfermedad. El cáncer cervicuterino es el resultado infrecuente de una infección donde la mayoría de las mujeres sexualmente activas tendrán contacto con el virus en algún momento de sus vidas. El riesgo acumulado a lo largo de la vida es mayor del 80%, y no obstante solamente alrededor del 10% tendrá una infección persistente por un tipo viral de alto riesgo, lo cual puede contribuir al desarrollo de la enfermedad. Como sabemos, las infecciones son transitorias y estas lesiones tienen alta tasa de regresión espontánea, es decir, cuando el cuerpo produce la inmunidad, la infección desaparece. Pues está directamente relacionada con la inmunidad de cada paciente y la capacidad de desarrollar la misma. En los pacientes que tienen lesiones de bajo grado, también tiene una alta tasa de regresión sin tratamiento, ya que un 75% de las mismas van a desaparecer en pacientes de mayores a 25 años y un 90% en pacientes de menos de 25 años. Existen muchas clasificaciones de las lesiones precursoras. La EBT es actualmente la más utilizada, que divide en ASCUS aquellas lesiones que no tienen aspecto normal, pero tampoco son lesiones intraepiteliales tipo SIL. Lo mismo ocurre con el AGUS, que son estos a nivel glandular. Estos tipos de lesiones deben ser estudiadas más profundamente. Las lesiones de bajo grado, que son aquellas lesiones que ocupan solamente un tercio del epitelio, y las de alto grado, que pueden ser sin 2 y sin 3 según Richard, que es lo que va a ocupar la totalidad del grosor del epitelio. En los casos de carcinoma invasor ya se
invade la membrana basal, y ese diagnóstico se hace precisamente con biopsia, es decir, con extracción de tejido, mientras que estas lesiones de alto grado afectan la totalidad del epitelio, pero sin comprometer la membrana basal. Dentro de la patogenia de la enfermedad tenemos la infección clínica, que es la que se observa a simple vista, que son esos condilomas, esas verrugas que pueden observarse en la vulva, en la vagina y en el cuello del útero a simple vista. La subclínica, que es el condiloma plano, que se puede observar a través de la colposcopía, esto ya es una práctica del especialista, y las infecciones latentes, que es el futuro, que es lo que se está haciendo actualmente, que es la presencia de DNA viral, ya sea con tipificaciones de los subtipos o directamente la presencia o no. Pero acá hay un dato muy importante que me gustaría que les quede muy claro, que cuando ustedes ven lesiones de bajo o alto grado, es decir, en SIN 1, SIN 2 y SIN 3, ven que en el caso, por ejemplo, de las lesiones de alto grado, como el SIN 3, un 32% de las mismas con el tiempo regresan, persiste un 56%, y solamente un 12% de las mismas desarrolla la enfermedad de cáncer de cuello. Una de cada 10. Cuando nos dirigimos a las lesiones de bajo grado, los SIN 1, ven que el 60% regresa, un 30% persiste, y solamente un 1 va a evolucionar a un cáncer, a una lesión de tipo 2, y el 12%, como le dije previamente, a un cáncer de cuello de útero. Como conclusión, vamos viendo que el HPV de alto riesgo está presente en el 99% de los cánceres cervicales. Por eso es tan importante la tipificación de constatar la presencia de HPV en las pacientes. Es un factor necesario, pero no suficiente, y se puede decir que es una complicación rara de una infección muy frecuente, como dijimos, en la enfermedad de transmisión sexual más frecuente. Como les dije previamente, chicos, estas clases de prevención del cáncer de cuello de útero va a estar dividida en diferentes subsecciones, que las van a ver dentro de la plataforma y del canal de YouTube. Que tengan un muy buen día.